Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos cómo avanza el proceso de identificación en nuestro país. Estaremos listos con un censo totalmente transparente, depurado, que aleje las quejas de los partidos políticos postelección. ¿Hasta dónde hemos avanzado a hoy? Ingeniero Rolando Catán. Mucho gusto. Comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. ¿Cómo estamos? ¿Listos con los enrolamientos? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la población. Qué gusto de estar en tu programa, que es un programa formador de opinión, que nos sirve a nosotros como funcionarios como un medio más para rendir cuentas, para presentarle al pueblo hondureño el trabajo que hemos estado realizando desde el Registro Nacional de las Personas. El proyecto marcha en calendario, estamos muy contentos. Las variables más complejas ya han sido superadas. Los proyectos en Honduras fracasan por lo general porque no alcanzan el financiamiento, porque no logran hacer los procesos de adquisición a tiempo. Nosotros al día de hoy ya hemos adquirido las tarjetas de identificación, ya hemos adquirido los kits de enrolamiento, ya hemos trabajado en un proceso del desarrollo del Centro Nacional de Operaciones con cartógrafos, con demógrafos, con equipos especializados en biometría. Además hemos contratado a un equipo de capacitadores que estuvo en un proceso de aprendizaje sumamente intensivo para después ser ellos los encargados de capacitar a los supervisores y los coordinadores que fueron contratados también por un proceso limpio, transparente y de concurso a nivel nacional. Ese proceso fue delegado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fue la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa la encargada de realizar aproximadamente 17 pruebas a cada uno de los participantes que fueron seleccionados. ¿Cuántos se han seleccionado para esta primera etapa que ha arrancado recién ahora en enero, ingeniero? Ahora tenemos 550 personas en campo, con una flota de 150 vehículos. Estamos cubriendo todos los departamentos. Yo le puedo retar ahorita, así al aire, de que me diga un departamento, porque tenemos un sistema de monitoreo muy fuerte. Dígame un departamento al azar, el que le guste. Vamos a monitorear del que conozco para establecer la fidelidad del sistema, El Paraíso. Bueno, si yo veo aquí, yo tengo un grupo de Identifícate en El Paraíso, y entonces yo puedo ver que hoy han estado trabajando en la Quebrada Larga, región 1, tengo otro equipo trabajando en región 1 de Calpules, tengo un equipo trabajando en la aldea Los Volcanes en El Paraíso y hay un equipo trabajando en la aldea Río Arriba del Paraíso. Esto es, y como lo pueden ver, del día de hoy. Ayer, antier, todos los días han estado en trabajos constantes. Yo puedo ir viendo en cada uno de los diferentes grupos y aquí vamos a ir viendo fotografías de diferentes trabajos de socialización que se han estado haciendo en El Paraíso. ¿Y qué es lo que están ahora mismo realizando en trabajo de campo? Porque ya escuchamos quejas de ciudadanos que dijeron, llegaron a donde yo vivo y a mí no me preguntaron nada. ¿Cómo se toma el dato que ustedes recogen en campo? Mire, el trabajo que nosotros vamos a hacer cuando estemos frente a la población en enrolamiento va a ser ejemplar. Y para poder hacer un trabajo ejemplar debemos de tener una etapa de planificación muy fuerte. Para ello necesitamos una socialización del proyecto con todas las fuerzas vivas. Hablo de los líderes religiosos, hablo de las juntas de agua, hablo de las juntas directivas de las escuelas, hablo de las alcaldías, hablo de las fuerzas vivas de los partidos políticos en las comunidades. Llegar con este equipo de supervisores y coordinadores del proyecto Identifícate a conversar con ellos. Primero, explicarles de qué se trata el proyecto, empezar a generar un cronograma en cada uno de los 33,000 lugares poblados de Honduras, identificar en qué lugares se van a poner los centros fijos, cuánto van a estar las unidades móviles en cada una de las diferentes aldeas, cómo va a ser el trabajo de movilización, contarles en qué fecha vamos a llegar y empezar a hacer un cronograma para que podamos trabajar con exactitud y sin improvisación, que es otro de los grandes problemas, ¿no? Ingeniero Catán, ¿cuándo arrancan como tal ya
el proceso que le va a permitir al hondureño llegar a una de las unidades que ustedes llevarán al interior, que se le tomen sus datos, huellas y que ya sepa que va a estar incluido en el nuevo censo? Todo vamos en una etapa de proceso. Primero había que contratar a estos capacitadores, después a los coordinadores y supervisores, y ahora estamos en la etapa de la contratación de los enroladores. Son aproximadamente 2.500 funcionarios que estarán trabajando durante un año en un despliegue en 1.400 unidades móviles. Ya tenemos contratadas las 1.400 unidades móviles. Yo le puedo compartir una imagen para que la pongan en pantalla de en qué consiste, para tomar las huellas dactilares, para tomar una fotografía de alta resolución, la firma manuscrita que pueda ser capturada en un pad digital, un buen flash, una buena cámara para la fotografía, y que eso nos dé confiabilidad de eso. Esos dos procesos que están en paralelo, estamos esperando la venida de los kits y estamos esperando que finalice el proceso de contratación de los enroladores en enero. En febrero estaremos capacitándolos y en marzo estaremos en las comunidades. Pero ya en el mes de febrero las personas podrán, ya tenemos una plataforma para que puedan subir en internet como la visa norteamericana y preenrolarse en línea en internet. Y después en las ciudades más pobladas, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, que puedan acercarse a kioscos que vamos a tener, en donde los ciudadanos van a poder llegar, si fueron preenrolados, a poner sus huellas digitales, tomar la fotografía, tomar el pad y estar ya en proceso listo. Una especie de avanzar información. Una especie de avanzar información y de trabajar en un proceso fast track para todos los ciudadanos que tienen su información correcta. Ahora, esto no implica que el que no es tecnológico, que hay muchos en el país que no tienen esa habilidad, no hay problema, él podrá llegar y se presenta y su proceso arranca normal. Por eso nosotros estamos generando esas dos alternativas. Ya estamos listos para el enrolamiento, ya tenemos esa base de datos de ciudadanos lista para ser llenada. Entonces, las personas que tienen ese acceso que podríamos denominar el urbanismo conectado, se van a conectar a una plataforma en internet, van a poner como residencia también el código de la clave de energía eléctrica del lugar donde viven, ¿ya?, que es una referencia de la dirección, y a partir de ahí van a llenar algunos formularios como que si van a ser donantes de sangre. Si no tiene energía, ¿qué información va a ser la clave que sustentará? Si no tiene energía, los kits van a tener built-in, es decir, adentro del kit un dispositivo GPS que no funcionará con la línea de la comunicación de las compañías telefónicas, sino que directamente con los satélites para establecer la geolocalización del lugar donde fue establecido el enrolamiento y el lugar de residencia. Por eso vamos a tener los ciudadanos que pertenecen al urbanismo conectado, que se van a enrolar en línea y que después llegarán a una unidad fast track a tomar sus huellas, su fotografía y su firma. Tendremos los ciudadanos que están en las comunidades en el interior, donde llegarán centros fijos a donde podrán abocarse, y tendremos los ciudadanos que viven en los lugares más aislados, que por lo general donde no hay energía eléctrica, y que llegaremos directamente a la comunidad con una cuadrilla, con unidades móviles, a visitarlos para recolectar toda la información. ¿Cómo blindarán este sistema de adelanto de información para que un extranjero no aparezca censado como hondureño, que ese ha sido el grave problema que hemos tenido con el actual sistema de identificación, ingeniero? Y usted lo conoce muy bien, que aquí hasta sirios se ha denunciado de la zona de Ciguatepec que aparecieron con identidad hondureña. Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento en la información madre del registro, que son los libros copiadores y los libros originales que están en todas las comunidades. Estamos haciendo auditorías sobre ellos para poder tener un respaldo digital del libro de cada uno de los ciudadanos. Además, tendremos una verificación de las huellas dactilares de los hondureños, que deberán de verificarse tanto en el lugar del enrolamiento, antes y después de registrarlo. Primero, una validación de las huellas del ciudadano contra las que están en el registro, y después una nueva carga a manera de actualización de las huellas y la información
biométrica de los hondureños. Además, estaremos cruzando la información con migración, que es algo de los avances que hemos tenido en este año y pocos meses que llevamos en el Registro Nacional de las Personas. De hecho, yo siempre traigo conmigo una unidad de identificación biométrica. Este dispositivo, digamos, tiene la capacidad de poder conectarse de forma inalámbrica con la base de datos del Registro Nacional de las Personas. O sea, yo le comparto, por ejemplo, desde mi celular, internet, a este aparato y podemos hacer la verificación biométrica poniendo la huella del ciudadano, y además no necesariamente uno debe estar en línea, porque en la tarjeta de identidad actual ya están las huellas biométricas de los hondureños almacenados en la parte de atrás de la tarjeta. No hay necesidad de internet, la información la traslada directo. Hay una forma de hacer una validación fuera de línea con la información que se encuentra aquí en la tarjeta de identidad. Está almacenada de manera cifrada, pero que nosotros lo podemos leer, la información de las huellas digitales de los hondureños para poder hacer esa validación. Y si a una persona, ingeniero, se le ha extraviado al registro la información de ella y es hondureño, ¿qué documento le van a solicitar ustedes para que valide? Mire, ¿o habrá necesidad de ir a esos trámites que se vuelven tediosos, engorrosos y que le representan gastos al ciudadano para probar su identidad como tal? Mire, nosotros estamos en una campaña absolutamente tecnológica. Esto me permite a mí consultar directamente la base de datos de los hondureños. Voy a hacer una prueba conmigo, digamos, yo le doy identificar, pongo una huella, cambio la huella. Y entonces, puede ser cualquier dedo. Puede ser cualquier dedo si tiene los 10 dedos actualizados, y hay ciudadanos que solo tienen actualizados los 2 dedos índices. Esto viaja a nuestro servidor y nos muestra la información, tenga o no tenga yo la identidad en la mano. Entonces eso nos permite dar, y aquí podemos ver la prueba, esta fotografía que se está mostrando en mi celular es exactamente la fotografía que yo tengo en mi tarjeta de identidad. Entonces, eso nos va a poder permitir darle una atención al ciudadano, porque nosotros ya tenemos la información de los ciudadanos. Ahora, también es cierto, hay ciudadanos que pueden haber tenido problemas y que tengan problemas de las huellas. Bueno, pues tendremos ya un equipo, y esto ya lo tenemos en el Centro Nacional de Operaciones, un equipo especialista en biometría y en casos registrales, que podrán hacer las consultas tanto en los libros originales como en el libro copiador de la existencia del ciudadano. Y hay mucho hondureño, por cierto, con ese problema que los lectores no pueden registrar su huella. Mire, uno de los problemas principales es que los estándares internacionales, el estándar en la industria registral se llama ICAO, parte porque no se ha actualizado la información cada 5 años como lo establece. Nuestro modelo nos va a dar un sistema que nos va a poder permitir llevar toda una interoperabilidad y que la huella empiece a ser algo vivo en los ciudadanos. Está con nosotros esta noche al banquillo el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán. Una pausa, ya regresamos. Yo entiendo que las denuncias a veces adquieren la forma de generalización, pero en realidad son casos específicos. Seguimos esta noche al banquillo con el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. El tema personal siempre ha sido el dolor de cabeza histórico del Registro de las Personas. ¿Cómo han hecho? Nunca se queda bien, reclaman liberales, reclaman nacionalistas, reclama Libre ahora que tiene representante, y se tiene también la presión, aunque no frecuente, de las fuerzas políticas que se consideran emergentes. Bueno, nosotros le prometimos a la población un proceso técnico. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa nos ha asegurado hacerles unas pruebas a cada uno de los diferentes enroladores para que cumplan las calificaciones necesarias para ser enrolador. Esas calificaciones, por ejemplo, se componen un 25% que cumplan los requisitos académicos, otro 25% que hayan pasado unas pruebas de manejo ofismático y unas pruebas de ortografía. Y después el 50% de esa calificación en puntos oro obedece a diferentes exámenes psicométricos, en donde algunas de las pruebas también es el coeficiente intelectual, que tiene una
una parte fundamental en la prueba, y esto nos determina una posibilidad de tener una curva de aprendizaje. Entonces vamos a tener personal capacitado, vamos a tener los mejores hondureños que están disponibles. Participaron 19,000 personas en el concurso para el enrolamiento, solo vamos a poder contratar 2,500. Entendemos que 16,500 personas quedarán inconformes, pero nosotros no podemos salir con un proyecto que su fin sea la empleomanía. Hemos renovado el Registro Nacional de las Personas. ¿Y eso lo tienen claro los dirigentes políticos? Mire, la necesidad de paz en el país, la necesidad de poder tener un censo confiable, un censo seguro, de una institución que obedezca a hacer seguridad nacional, es una tarea fundamental del Estado y de la patria. ¿De dónde se sacó la dirigencia de Libre, que le hemos escuchado en algunos ciudadanos que incluso se postularon para diputaciones, que ahí estaban empleando los recomendados de diputados, los hermanos de diputados, las amigas de alcalde, etcétera? Es decir, todo bajo una argolla como el pasado. Mire, ¿Qué les dice, ingeniero? Nosotros tenemos que entender que cuando uno hace una convocatoria abierta no hay ningún tipo de discriminación. Yo entiendo que las denuncias a veces adquieren la forma de generalización, pero en realidad son casos específicos y casos como los siguientes. La esposa de un regidor de tal comunidad se postuló para el proyecto Identifícate. Hombre, es una convocatoria abierta. Ningún hondureño de todos los que se están quejando, ningún hondureño de todos los que nos están viendo fue restringido en su derecho de poder participar y de poder ser evaluado conforme a los requerimientos y a las especificaciones que manda la ley en primer lugar, porque no hay ninguna persona con el 4º grado de consanguinidad, ningún familiar mío en forma directa, y además todas las personas evaluadas después de verificar los asuntos de ley por un proceso de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es lógico que muchas personas quedaron con malestar por no haber sido consideradas. También es lógico que muchas personas trataron de influenciar el proceso para meter gente, y al no poder pasar las barreras técnicas que nosotros pusimos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con ¿Quién les quiso meter gol? No, eso directamente, el hacer un proceso abierto, hay gente que dice, estas son las personas que servían de operadores, porque de alguna forma hay que reconocer que todos los partidos políticos tenían en determinadas comunidades gente que tuvo algún tipo de operación registral con fines electorales en el Registro Nacional de las Personas, y por eso se intervino. Y para corregir esas situaciones que estamos haciendo un nuevo censo nacional. Estos empleados son temporales. Son temporales. ¿Y permanentes con cuántos van a operar? Mire, nosotros ahora tenemos 1,500 funcionarios en el Registro Nacional de las Personas, distribuidos en 320 oficinas a nivel nacional. Este año, y son de las cosas que yo quisiera invitar a la población, y sobre todo a la población que tiene una masa crítica, hemos bajado en 10 millones de lempiras la planilla y le hemos aumentado el salario a los funcionarios el año pasado. Es decir, una reducción de presupuesto con un aumento. Los fondos propios del Registro Nacional de las Personas aumentaron en 60 millones el año pasado en recaudación, con un manejo transparente de todas las oficinas. Eso está en el presupuesto. Quienes tienen masa crítica, los invito a que se acerquen y vean los números del crecimiento de los fondos propios, pero también de la reducción que nosotros estamos teniendo en presupuesto, y que le da mejor valor a la institución. Además de un programa que estamos empezando a instalar con diferentes actores del sistema financiero, de microcréditos, de empresas que venden, por ejemplo, electrodomésticos y que necesitan confiar en la información del ciudadano para poder darle un crédito. Estamos dando ya un servicio de convalidación de la información del ciudadano. ¿Cómo quedaron las planillas que incluso en su momento se dijeron eran hasta de paracaidistas en la institución, que incluso se llegó a pedir la intervención del Ministerio Público para validar si todos los que aparecían en planilla eran verdaderamente visitantes frecuentes del registro, que no solo llegaban al fin de mes? Una de las primeras actividades que nosotros hicimos en el Registro Nacional de las Personas fue rescindir 400 personas que estaban en modalidad de contrato. Eso fue una acción pública que lo hicimos en su momento.
El Registro Nacional de las Personas era una institución que operaba con una cuenta bancaria motivada por la independencia financiera que tiene como una institución autónoma. Sin embargo, nosotros, manteniendo la independencia, hemos empezado a operar a través del SIAFI, es decir, a través del sistema de la Secretaría de Finanzas, que permite a través del CIREP tener un control detallado de toda la planilla, un control detallado de todas las plazas y una transparencia total a la hora de poder mostrar a través de las diferentes plataformas del estado de transparencia el uso adecuado de la ¿Lo del equipo de fútbol pasó a la historia? Pasó a la historia. Ahora son jugadores que se ganan la vida como jugadores, pero los que estaban contratados como modalidad de contrato fueron separados. ¿Cómo están ustedes abriendo la oportunidad en este proceso de identificación, ingeniero Catán, para subsanar errores? Me dice que los enroladores y el personal se ha capacitado, pero a veces una letra cambia todo. Claro. ¿Qué pasa con esos ciudadanos que por asuntos económicos no han podido hacer el cambio y se quedan con un error? ¿Se podrá ahora subsanar de manera directa o hay que seguir esos trámites del pasado? ¿Cómo se va a plantear? Esos son casos de uso. Casos de uso es que puede estar, por ejemplo, incorrecta su fecha de nacimiento. Un caso de uso es que puede tener una letra en su nombre diferente en la partida de nacimiento a su identidad, porque hay una diferencia entre registro civil y identificación. Nosotros encontramos, según los informes de Naciones Unidas, alrededor de 1.500.000 inconsistencias. Hemos estado trabajando durante todo este año en la reducción, tenemos actualmente 300.000 inconsistencias y hemos reformado los artículos de ley, específicamente el 125 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, que va a permitir agilidad a la hora de resolver los trámites menores, esas cosas de que por una letra... ¿Qué es un trámite menor es ese? Por ejemplo, letra, apellido Rodríguez, un cambio, etcétera. Y entonces va a poder privar, digamos, la información que el ciudadano tiene en identificación y después se hace una nota marginal sobre el libro para homologar esa inconsistencia. Pueden haber casos más complejos que van a requerir un trabajo de las oficialías civiles de todos los departamentos, pero ya es... los menores casos, que también el proyecto de enrolamiento generará todo un despliegue de trabajo para poder resolver, tanto con las modificaciones legales que hemos hecho, las diferentes verificaciones. Digo esto porque hay algunos casos que no se pueden resolver en campo porque necesitamos ir directamente a una investigación para poder subsanar. ¿Qué es un caso de estos? Para que nos explique y esté claro el ciudadano que hoy reclama por errores y así han vivido por años y ahora es el momento de corregir. Mire, por ejemplo, hay personas, si inscriben a alguien hoy y por alguna razón fraudulenta le habían modificado su fecha de nacimiento para después usurpar o vender esa identidad, esa información tendrá una incongruencia con respecto al libro. Entonces hay asuntos que tienen que ver con seguridad nacional en donde uno claramente debe de ir a una investigación en donde se pueda ir a la fuente original de derecho, que es el libro original que está en la comunidad y el copiador que está en el Registro Nacional de las Personas para poder hacer las verificaciones necesarias. Esto es gratis, esto va a ser gratis. Luego hay casos menores, sí, son parte de los servicios que ofrece el Registro Nacional de las Personas. Luego hay casos menores, por ejemplo, yo me llamo Rolando Catán y en el caso que a mí me hayan inscrito como Rolando Catán con una T y que cuando saqué la tarjeta de identidad me puse con 2 T, entonces puede ser que yo tenga un problema de una letra entre la base de datos de identidad contra la base de datos de registro civil. Esos son problemas menores, de menor riesgo y uno puede homologar con el ciudadano y decirle, ok, su información se va a registrar como la tiene en la base de datos de identificación y agregar esa nota marginal porque ahora estamos creando una base de datos única. Yo le puedo compartir todo el formulario de preenrolamiento también, en donde se hacen esas validaciones de la información de los ciudadanos entre el registro civil e identificación para poder tener en avanzada también una identificación clara de las inconsistencias que han tenido los ciudadanos a través de toda la vida del Registro Nacional de las Personas. Está con nosotros esta noche al banquillo el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán. Una pausa, en breve continuamos. Y tenemos
que empezar a generar como Estado una conciencia hacia el cambio. Las formas digitales, el código QR garantiza la búsqueda de la información contra la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Sigue con nosotros al banquillo el ingeniero Rolando Catán. El tema de los tramitadores parece que no se acaba. Ahora mismo con este proceso de obtener una partida de nacimiento para matricular a sus hijos en los centros educativos públicos, ahí están pidiendo. En esto quiero ser muy enfático. En primer lugar, nosotros hemos dado el servicio de la partida de nacimiento directamente al ciudadano de forma electrónica. Esto es, teniendo su tarjeta de identidad, un ciudadano desde la aplicación del Registro Nacional de las Personas puede tener, y que se llama SIN, del Sistema de Identificación Nacional, RNP. La aplicación simplemente funciona diciendo, quiero escanear un documento, hago una solicitud y escaneo este código que está atrás de la tarjeta de identificación, me pregunta si quiero la de un descendiente o la mía, digo que quiero de forma personal, o si fuera de un descendiente para los menores, se pide la tarjeta de identificación por un motivo de seguridad e inmediatamente muestra el documento. Este ya es un documento. Aquí está mi partida de nacimiento y ya es un documento de uso legal. Y es de uso legal. Un momento ahí, ingeniero. No todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Se puede hacer esto desde un ciber. Se puede hacer desde un ciber, pero vamos por partes. En primer lugar, es un documento legal porque tiene el QR. Ahora, en segunda instancia, en el Registro Nacional de las Personas imprimimos de forma gratuita, nadie tiene por qué cobrarle, la impresión de una partida de nacimiento. Si el ciudadano paga por una partida de nacimiento, es parte de la corrupción, porque no se debe de pagar. La partida de nacimiento es gratuita. Mi correo electrónico es rolandocatan@rnp.hn. Escríbame y ponga la denuncia, por favor, porque no se debe de pagar por una partida de nacimiento. Es decir, que no lo sorprendan los tramitadores. Que no lo sorprendan los tramitadores. Y en segundo lugar, en el edificio IPM, digamos, donde había trabajado generalmente el Registro Nacional de las Personas, ya estamos por mudarnos, vamos a tener un nuevo edificio totalmente blindado contra los tramitadores. Pero también no solo eso, a la Secretaría de Educación firmamos un convenio y ya la Secretaría de Educación puede generar la partida de nacimiento. Y las instituciones educativas desde el sistema de la Secretaría de Educación están conectadas con el Registro Nacional de las Personas para obtener la información de los estudiantes. Y solo lo deben de hacer los que están ingresando por primera vez o están en momento de graduación, etcétera. Antes le pedían año por año la partida de nacimiento. Ya es un proceso que está totalmente automatizado en las manos del usuario, en las manos de la Secretaría de Educación, y tenemos que empezar a generar como Estado una conciencia hacia el cambio. Las formas digitales, el código QR garantiza la búsqueda de la información contra la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Eso es más seguro que el papel mecanizado con el que se imprimía antes, porque habían funcionarios en el Registro Nacional de las Personas que se dedicaban a vender el papel. Como la impresión era gratis, se vendía el papel y entonces después en papel original del Registro Nacional de las Personas imprimían una partida de nacimiento Ahí falsa. Es donde se genera ese tráfico y que ahí es donde se empezaba con documento hondureño. Exactamente. Entonces ahora podemos bloquear todo eso a través de la validación digital de los documentos. Sale en blanco y negro en gran parte y eso no tiene que ser tampoco obstáculo. No, porque la validación se puede hacer cualquier ciudadano, todas las partidas tienen ese código QR y cualquier institución pública, que son quienes están pidiendo, deben validar la certeza y la validez del documento a través de ese código QR. ¿Cuáles otros trámites en esta nueva estructura del registro de las personas se puede hacer en línea o se tiene un trámite gratuito, cero pago? Bueno, en algunos meses del año tenemos una amnistía para las personas que se van a casar, por ejemplo, que deben de sacar la constancia de soltería y que deben de sacar además la constancia de parentesco. Deben de estar pendientes de ese mes cuando se legisla esa
ese periodo de gratuidad del documento. Pero algo muy importante, la nueva tarjeta de identidad, que se va a llamar Documento Nacional de Identificación, será gratuita para todos los hondureños. Y si se pierde, gratuita. ¿hay alguna definición para la reposición? Si se pierde, la ley ya da un margen, y todos los documentos del Registro Nacional de las Personas de manera estándar se pagan a través del Tesoro Nacional mediante el formulario TGR1 y tienen un costo estándar de 200 lempiras. Se había planteado, ingeniero Catán, que se iba a dar un carnet para los menores, para no estar gastando tanto en papel. ¿Cómo quedó ese proyecto? Vamos a hacer la identificación de los menores. Estos 1.400 kits de enrolamiento pasarán después a hospitales, a centros educativos para poder hacer esta campaña. Durante el proceso de enrolamiento podremos capturar también la información a los menores mayores de 5 años. Ahora, la nueva identificación de los menores será de su partida de nacimiento contra el código QR para poder obtener la fotografía y la información biométrica, que va a ser una información de mucha utilidad en las oficinas de migración, por ejemplo, y de aduanas. Hay que considerar también que uno de los grandes problemas de los hondureños era que tenían que ir a hacer muchos trámites, ir al registro de la migración. Hemos abierto oficinas en migración, estamos abriendo oficinas en los diferentes hospitales, ya tenemos un convenio firmado con la Secretaría de Salud. Así que vamos muy bien en la facilitación del ciudadano, tanto de los menores como de los adultos, para la aplicabilidad de su información registral. ¿Qué diferencias hay entre la actual identidad y el nuevo documento? ¿Lo tenemos ya y ya tienen un prototipo? ¿Cómo va a ser la nueva identidad? Le tengo una primicia, Rosendo. Esto es una primicia fundamental porque le voy a enseñar un prototipo. ¿El tamaño es igual? El tamaño es igual. Esta es la tarjeta de identificación actual y lo que le estoy enseñando no tiene el dibujo atrás, ¿verdad? O sea, hace falta generar ese dibujo que estamos trabajando. Los colores, lo vistoso, etcétera. Aquí lo que tenemos es ya un prototipo del material, ya este proceso ya se hizo. Este material es policarbonato, es un material de mucho mayor durabilidad y grosor que el material Teslin, que era el de la tarjeta actual. La fotografía, si ustedes pueden ver aquí la diferencia del tamaño de la fotografía, en la nueva tarjeta de identidad tenemos una impresión en láser, grabada directamente, con altísima definición y aproximadamente el doble del tamaño, siguiendo el estándar ICAO. Tendremos también la firma manuscrita de los hondureños, tendremos a su vez los códigos QR que hemos hablado y tendremos el estándar ICAO para que pueda ser leída como banda magnética. Y que el que no puede leer y escribir en vez de la firma, huella digital, o cómo se va a subsanar. Además tendrá la huella digital, pero deberá de hacer algún trazo en un pad de lector de la firma. Habrá un trazo que puede ser el trazo que quiera, pero es un trazo personal, ahí no puede intervenir una raya personal, una raya, etcétera, más la captura de las huellas, más la captura de la fotografía, que tendrá también en su momento la identificación facial de manera biométrica. En la parte de atrás, en los códigos, ¿qué información van a contener? Tendremos dos códigos QR, uno que estará cifrado y que tendrá características anticopiado y que podrá ser usado en el futuro desde billetera electrónica, con validación de información biométrica, y el otro código QR, información de emergencia, si es un donante de órganos, el tipo de sangre, las informaciones inmediatas que necesitan tener del sistema de identificación nacional, que estará interconectado e interoperado con todas las instituciones. Por ejemplo, si es una persona con discapacidad, esa persona con discapacidad podrá identificarse a través de la interoperabilidad que haya con esa base de datos y tener esa identificación. O si una persona va a donar su córnea, por ejemplo, va a poder hacer eso a la hora de tener un accidente a través de eso. O si, y en el segundo caso, una convalidación de la información biométrica para que pueda ser usado tanto por el sistema financiero, por la Secretaría de Seguridad, por la Secretaría de Salud. Si alguien tiene un accidente, inmediatamente le puedan capturar las huellas y poder validar qué persona es la que se trata, y muchas veces se pierden vidas por no poder identificar a las personas a tiempo. Está con nosotros esta noche al banquillo el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán. Una pausa, en breve continuamos.
En el caso de la fotografía estaremos trabajando, como le había comentado, con el estándar ICAO, son los estándares internacionales, en donde define qué características del rostro en una fotografía son vinculantes para la identificación biométrica. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Rolando Catán. Garantía, me dice que llegamos con un censo limpio. Es la garantía total. Que no habrá más muertos menores de 18 años votando que al final contaminan las elecciones. Hemos trabajado un proceso que ya tenemos listo para que los procesos sean más seguros que las personas, para poder restringir el manipuleo, el manoseo de la información. Todo va a poder ser validado, todo va a poder ser convalidado y además vamos a poder cargar toda la información de los hondureños desde cero. Y el que no se presente no va a participar en la base de datos de ciudadanos y por ende ahí se eliminan los muertos. ¿Cuántos hallaron, ingeniero? ¿Tienen algún estimado? Mire, los estimados están en los informes de las misiones electorales, tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas y de la OEA. Se habla de un estimado de 800,000 fallecidos que obedece a una falta de disciplina registral. El ciudadano no tiene la costumbre. Y ahora con la tecnología, ahora con la tecnología todo eso vamos a poder registrar el reporte del y hospital, ya modificamos la ley nosotros. Ya vamos a cumplir un año de esa modificación de la ley en donde exigimos a los hospitales, hasta los capitanes de barco, exigimos en los lugares a la Policía Nacional, a la morgue, etcétera, que nos informen para nosotros poder actuar por oficio en el caso de las defunciones, incluso a los familiares cuando conocen el caso del fallecido. Entonces yo creo que nosotros vamos a empezar a combatir esa falta de cultura registral que hacía que las personas no inscribieran las defunciones y aparecieran por ende en los cuadernillos de votación. Eso ya no ocurrirá, ya las personas que no aparezcan en el censo de ciudadanos serán las que no se presentaron y también podremos tener un grado de certeza muy fuerte a través de la interoperabilidad con el contador de la clave de energía y los datos de geolocalización de las viviendas del ciudadano para saber exactamente a dónde le corresponde votar y combatir ese problema de la transhumancia o como es llamado popularmente los traslados. Llegamos, no sabemos aún si en noviembre de este año o en marzo, como se ha planificado la elección primaria e interna con una sola identidad, que no va a pasar como hace unos años que se habló tanto de este proyecto de la identidad actual y a la hora de las verdades se terminó votando con la nueva y con la vieja. Vamos a estar nosotros como Registro Nacional de las Personas en la capacidad de entregar en septiembre de este año el Censo Nacional Electoral en conjunto con el Consejo Nacional Electoral con la información depurada de todos los hondureños para que las elecciones se celebren de forma pacífica y transparente. ¿Cómo quedaron con los nombres? Aquí hay zonas del país donde aparecen unos nombres que extrañan, que no es común para algunos sectores escucharles. Claro, ya hay una legislación vigente para el uso de los nombres que no atenten contra la moral, etcétera. Y en esos casos nosotros estamos en continuidad con la legislación vigente. Esos casos ya son de personas que llevan algunos años recorridos. Y se han ido, ahora que se ha madurado ya y que el país avanzó, ingeniero, han llegado a cambiarse nombres, porque sí nos sorprende, sobre todo en la zona de la Mosquitia. Claro, hay mucha gente que se ha cambiado el nombre y para eso es necesario hacer una información ad perpetuum en el ciudadano que después presenta el Registro Nacional de las Personas. Encontró nombres que le llamaron la atención, que le sorprendieron aún ahí en el censo. Bueno, el otro día pasaron a manera de meme una tarjeta de identidad de una persona que se llamaba Aguinaldo y verificamos en la base de datos a ver si el chiste obedecía a una tarjeta de identificación verdadera y sí, hay personas pero que se llaman este es un nombre mucho más común. Sí, pero para nosotros, el no, nombre sí hay muchos nombres estrambóticos y que yo creo que los medios de comunicación han hecho público en su tiempo y que poco a poco el Registro Nacional de las Personas ha ido adecuando su normativa para poder restringir ese tipo de... Por ejemplo, el nombre de un artista que no entra en ese escenario,
pero hay muchos que les adoptan ese nombre igual que a una celebridad. Ahí sí no hay problema. Claro, no hay ningún problema. Esa es una forma de hacer un homenaje. O sea, puede Y aparecer así, ahí un Lionel Messi que se llama así, un claro, por Cristiano supuesto, Ronaldo. por Ahí no hay supuesto. problema. No hay ningún problema. Y luego las personas después, cuando crecen, pueden presumir que sus padres le habían puesto ese nombre por una admiración a un personaje de la historia, del mundo deportivo, de la farándula. Y yo creo que esas son cuestiones generadoras de personalidad en el futuro de los individuos. Con las fotografías, ¿cómo van a quedar con la comunidad lésbico-gay que ha luchado por que se mantenga el nombre? Eso sí no lo pueden quitar. Si se llama Luis, Luis se llamará. Si se llama Pedro, Pedro se llamará. Pero sí cambiar la foto. ¿Cómo van a quedar? Nosotros tenemos un marco legal vigente y en el caso de la fotografía estaremos trabajando, como le había comentado, con el estándar ICAO, son los estándares internacionales, en donde define qué características del rostro en una fotografía son vinculantes para la identificación biométrica. Este estándar es el mismo que se usa en países europeos, en donde la comunidad no tiene ningún tipo de cuestionamientos, así que yo creo que podremos resolver mucho a este sector. Es decir, nombre de un varón, pero si él, su imagen es de una dama, va a aparecer así, aunque se llame Pedro. Sí, claro, las personas tendrán su fotografía de acuerdo a la forma en la que la persona vive y de acuerdo a los estándares ICAO. Los estándares ICAO limitan, digamos, la ornamentación, limitan algunas cuestiones muy fuertes en tema de maquillaje, limitan pelucas, limitan una serie de cosas que estarán limitadas, pero para eso nosotros estamos usando el estándar mundial para la identificación biométrica. La dama que es bien detallista al momento de tomar la imagen, ¿cómo lo hará? ¿Pintada, maquillada? ¿Cómo le quieran llamar? ¿A qué término? ¿De qué forma? Porque esto le puede generar atrasos al momento de la captura de su imagen. Claro, es que lo que pasa es que la ley debe de ser muy precisa y por eso es importante el estándar ICAO en cuanto a las facciones. Si nosotros decimos, si abrimos libremente el maquillaje, voy a decir un caso extremo, nadie se puede tomar una fotografía de la tarjeta de identidad con un disfraz de mimo, por ejemplo, con un maquillaje que le cubra completamente el rostro. Dentro del maquillaje, de la usabilidad y que no viole el estándar ICAO, que es algo que la cámara de los kits de enrolamiento van a poder mostrar. Y van a decir, esta foto no cumple el estándar porque han quedado ciertas facciones que no pueden ser legibles. Pero lo que le puedo asegurar es que la belleza que tiene la mujer hondureña y como uno puede ver el maquillaje en la calle, no van a tener ningún problema. El tema de los lentes. Yo hablo de... El tema de los lentes es un tema importante porque el estándar ICAO permite el lente siempre y cuando no exista la reflexión o la oscuridad de los sistemas biométricos que existen en el iris. Es decir, una persona con lente oscuro no puede. No puede. Y en términos generales nosotros vamos a pedir que las personas se quiten el lente para poder tomarse la fotografía. En este caso es una decisión que no hay vuelta atrás. Se toma como tal porque hay personas que padecen de ceguera, que usan lente oscuro. ¿Qué va a pasar con ellos? Está prohibitivo por el estándar ICAO. O sea, la persona debe tomarse la foto según su rostro. Hasta hoy, ingeniero, el censo, ¿qué refleja en cuanto a extranjeros? Había esa dificultad del pasado que se habían enrolado. Miren, nosotros hemos hecho una tarea fuerte en el fortalecimiento de inspectoría. Constantemente estamos viendo casos. Yo creo que en las noticias han salido las intervenciones que ha tenido la ATIC y el Ministerio Público en el Registro Nacional de las Personas, que van siendo consistentes con esos casos que existían en el pasado. Ahora, en el futuro, nosotros estamos reforzando todos los procesos para que sea un nunca más en materia registral y poder tener esa interoperabilidad que una los sistemas. También a través de organizaciones como la Organización de Estados Americanos,
y una institución específica que es el PUICA de las instituciones registrales, se está haciendo una base de datos global y la posibilidad de interoperar ciertos datos para evitar ese flagelo que tiene la humanidad del movimiento y la usurpación de las identidades. El nuevo proceso de enrolamiento nos va a garantizar tener una base de datos en un estado tal que todos los subregistros de defunciones hayan quedado en el pasado y nadie pueda usurpar la información de alguien que no fue registrado como muerto y aprovecharse de esa identificación. Ingeniero, le agradezco. Feliz noche. Igualmente, y un saludo a todo el pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Con nosotros esta noche al banquillo el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán. Por su sintonía, muchas gracias.